Capítulo 18. ¿Qué hacer en medio de una crisis? Texto bíblico, Éxodo 14, 1 al 14. Todos atravesamos momentos de dolor y grandes pruebas. Sufrimos altibajos económicos, padecemos dolencias y enfermedades, falta de trabajo, críticas, desalientos, tristeza, desánimo. Nunca faltan los momentos difíciles. Cuando nos hallamos en medio de las dificultades, tendemos a pensar que quizás sea el resultado de algún pecado oculto y no confesado. Puede ser que así ocurra. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos. Pero de todos modos, es una falacia creer que por ser hijos de Dios no debemos sufrir. Los que así piensan se enfurecen con Dios cuando las dificultades tocan sus vidas. ¿Por qué los cristianos sufrimos? Y lo más importante, ¿cómo enfrentar las pruebas? El pasaje en cuestión sitúa al pueblo de Israel en el desierto. Dios los había liberado de manera poderosa de las garras de Faraón y les ordena dar la vuelta en su trayectoria y acampar frente al Mar Rojo. En vez de seguir el camino hacia el desierto en busca de la tierra prometida, les ordena acampar. De pronto, se percatan de que Faraón y 600 carros del ejército han salido velozmente de Egipto. Ellos ya estaban en los límites del desierto, y una marcha corta los hubiera puesto fuera del alcance del faraón. Sin embargo, Dios les ordena volver y acampar frente al mar. Ahora sí que estaban en problemas. El mar delante, el ejército detrás y las montañas a su alrededor. Todo ordenado por Dios. Además, Él permitió que Faraón los alcanzara. Versículo 9. Dios los llevó allí y los expuso a tamaña dificultad. En todos los períodos en los que el pueblo estuvo en el desierto, no existe un lugar que no haya sido cuidadosamente trazado por la mano de Dios. Si es Dios quien fija nuestra posición en la vida, podemos estar seguros de que ha sido escogida con sabiduría y que será saludable. Y aun cuando la hayamos escogido nosotros locamente, Dios domina nuestra locura y hace que las fuerzas de las circunstancias trabajen a nuestro favor. Mackintosh. Nos atormentamos tratando de entender la razón por la cual nos vemos expuestos a tal o cual prueba. Cuánto mejor haríamos inclinando la cabeza con humilde sumisión, declarando confiadamente: todo va bien, todo irá bien. Dios permite que tengamos dificultades y crisis y las utiliza en nuestro provecho espiritual. Hace que todas las circunstancias adversas por las que estamos pasando cooperen a nuestro favor. Nada escapa al poder de nuestro Señor. ¿Qué hacer en medio de las pruebas? El primer paso de fe es estar quietos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Versículo 13 y 14. Dios nos manda a estar tranquilos, sin desesperarnos, poniendo toda nuestra confianza en Él. Para nuestra naturaleza carnal, esto es imposible y nos impulsa a hacer algo, y es allí cuando nuestras dificultades y pruebas se multiplican. En medio de las crisis reaccionamos como Israel. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Versículo 11. Creyeron que Dios se había tomado el trabajo de liberarlos de Egipto para sepultarlos en el desierto. Así razona la incredulidad.
nos induce a interpretar a Dios en presencia de las dificultades, en lugar de interpretar las dificultades en presencia del Todopoderoso Dios. Para el Señor no existe dificultad, crisis o problema demasiado grande. Para Él son todas igualmente posibles de resolver. Cuanto mayor sea la dificultad, mejor la ocasión para intervenir como un Dios benigno y todopoderoso. ¿Qué podía hacer Israel frente al mar? ¿Secar sus aguas? ¿Luchar contra el ejército de Faraón? ¿Allanar las montañas? Nada de eso. Se encontraban encerrados por las dificultades. Pero fue justamente la ocasión propicia para el obrar de Dios. Una vez que aprendamos a descansar en las manos de Dios, a estar quietos, Dios entonces intervendrá. Te preguntarás, ¿no debemos hacer algo? Hay momentos en los que la verdadera sabiduría es encomendarnos a Dios y esperar en Él. ¿Qué puedes hacer cuando intentaste todo? Si no puedes hacer algo significativo, ¿no sería mejor permanecer quieto? Aprendamos a confiar y esperar en las manos de Dios, cuando habiendo intentado todo lo posible, nada ha resultado. Si siempre fuese todo fácil, nunca tendríamos la experiencia de un Dios que nos ayuda en toda dificultad. Cuando la barca que transportaba a los discípulos y al maestro se deslizaba suavemente sobre la superficie del lago tranquilo, apenas si se sentía la presencia del maestro. Pero realmente se experimenta que Él está con nosotros cuando la tempestad brama y las olas amenazadoras cubren la débil embarcación. El Señor no nos ofrece la perspectiva de un camino exento de pruebas y tribulaciones. Muy al contrario, nos dice claramente que hallaremos las unas y las otras, pero promete estar con nosotros siempre, en medio de toda situación, y esto vale infinitamente más que vernos libres de todo peligro. La presencia del Señor nunca es tan dulce como en los momentos de dificultad. Para meditar y actuar. Es cierto que el pueblo estaba en un gran aprieto, pero no es menos cierto que el dueño del cielo y de la tierra estaba allí, y los hijos de Israel debían descansar en él. Dios se puso entre el pueblo y el enemigo. Él fue su protección. Para que Faraón tocase un solo cabello de Israel, le habría sido necesario atravesar el pabellón del Todopoderoso. Dios se pone siempre entre el pueblo y su enemigo, de tal manera que toda herramienta que fuese fabricada contra él no prosperará. Isaías 54:15. Dios se ha puesto entre nosotros y nuestros pecados, dificultades y enemigos. Él es escudo alrededor de nosotros. Dejemos que se encargue de nuestras crisis. Dejémosle obrar en medio de todas nuestras tribulaciones. Él se glorificará.